Muito obrigado, eu sou muito contento de estar no Brasil. Quero agradecer. Eu falo português um bocadinho, não posso comunicar de maneira fluida no português por esta razão eu falaré español. Quiero agradecer muy sinceramente la invitación a estar aquí presente, a las dos redes convocantes, a Interlocal y a Mercocidades, y también a todas las organizaciones que han apoyado este evento, sobre todo al Ministerio de Cultura de Brasil y a la Prefectura, claro, de Belo Horizonte. Muchas gracias. Voy a intentar hablarlo el menor rato que sea posible, porque vamos muy cortos de tiempo, y también porque, en fin, me gustaría compartir con ustedes cosas que quizá ustedes ya sepan, y tan solo voy a hacer un repaso somero. Me parece que es importante hacer un pequeño repaso a lo que significa la Agenda 21 de la Cultura, con un título que hemos puesto así como balance provisional y perspectivas, balance provisorio y perspectivas, porque la historia esta empezó hace 7 u 8 años y va a continuar muchos años más, y por tanto lo que ahora podemos hacer es un balance de dónde estamos, de dónde venimos y de qué cosas podemos hacer conjuntamente en el futuro. Y por tanto, para no repetir cosas que ustedes quizá ya sepan, voy a hacer una primera presentación breve, y si ustedes pues estiman oportuno hacer preguntas o pedirme que explique más un tema o desarrolle con mayor profundidad un aspecto de esta presentación, pues con mucho gusto lo haré. Voy a dividir la presentación en 4 partes. En la primera parte voy a explicar el contexto en que aparece la Agenda 21 de la Cultura. En la segunda parte voy a repasar los contenidos de la Agenda 21 de la Cultura. En la tercera parte voy a explicar un poco la evolución que ha hecho la Agenda 21 de la Cultura en estos 7 años, desde su aprobación en el año 4 hasta hoy. Y en último lugar voy a hablar de los retos que tenemos planteados, para el futuro. Si les parece bien este esquema, pues voy a proceder a desarrollarlo en los próximos minutos. El contexto de aparición de la Agenda 21 de la Cultura no es ajeno al papel creciente de la cultura en la mundialización. En este siglo el siglo XXI empieza con una gran necesidad de diálogo entre las culturas. Los atentados en Nueva York y en Washington en el año 2001, en septiembre de 2001, no son sino una manifestación más de esta necesidad del diálogo entre las culturas. El diálogo intercultural está en el centro de la agenda mundial. No es por casualidad que tan solo 2 meses después de los atentados de Nueva York y Washington, la UNESCO aprobara la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. 2 meses, tan solo. El mundo sufre una crisis cultural. Cabe decirlo de esta manera tan brutal para comunicarlo a quienes no están formando parte de los círculos culturales. Parece que es evidente que hay una crisis económica, que los mecanismos de funcionamiento del Banco Mundial, de las instituciones internacionales dedicadas a la economía, no funcionan suficientemente bien. Es bien conocido que el gran reto del mundo es equilibrar la renta y permitir que la pobreza disminuya radicalmente. Pero también existe para no hablar de los retos ambientales, por supuesto están marcados también por mucha crudeza en la agenda internacional. Pero hay retos culturales, no nos entendemos entre nosotros, tenemos visiones distintas del mundo, asumimos que nuestro interlocutor va a estar de acuerdo con lo que decimos, en fin, tenemos problemas para entendernos, y el diálogo entre las culturas y los temas culturales están desde principios de este siglo en la agenda internacional. UNESCO, les decía, aprobó en noviembre de 2001 la Declaración Universal de la Diversidad Cultural. El año 2005 aprobó un documento normativo. Como ustedes saben, una declaración no tiene valor normativo, una convención sí la tiene. Aprobó el año 2005 una convención sobre la diversidad cultural. En el año 2002 UNESCO realizó un primer ejercicio para ver qué pasaría si la cultura fuera considerada el 4º pilar del desarrollo sostenible. Organizó un pequeño seminario en Johannesburgo hablando de este tema.
y en 3 ciudades distintas, en 3 partes distintas del mundo, aparecen a principios de siglo sin conexión con lo que está haciendo UNESCO, Declaración Universal, Convención sobre la Diversidad Cultural, sin conexión con lo que está haciendo UNESCO. Investigadores, gestores culturales suscitan el diálogo sobre cuál tiene que ser el papel de la cultura en el desarrollo. Voy a poner 3 ejemplos, y uno es la Agenda 21 de la Cultura, pero vale la pena remarcar que hay otros núcleos de debate que tocan estos mismos temas. En el año 2001, un investigador australiano que era artista de circo, el señor John Hawkes, escribe un pequeño artículo que se llama La cultura, el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Y lo escribe porque él constata, viendo cuáles son los planes de desarrollo de los municipios australianos en la década de los años 90, constata que la cultura no aparece en ningún lugar. No aparece, aparecen consideraciones sobre el crecimiento económico, sobre la equidad y la inclusión social, aparecen consideraciones de orden ambiental, pero Hawkes dice, no aparecen preocupaciones como nuestro patrimonio, la memoria, la creatividad, la ciudadanía expresada a partir de los procesos de creación cultural. Esto no existe. Y él dice, bueno, pues como no estamos invitados a esta comida, hagamos de tal manera de estar invitados en esta comida, ¿no? Si no tenemos asiento, creémoslo. Y propone que se desarrolle esta idea de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. En el mismo año, en el año 2001, la Asociación de Gestores Alemanes en la ciudad de Tutzing, reunidos en la ciudad de Tutzing, constatan también la falta, textualmente dicen, la falta de dimensión espiritual en los planes de desarrollo local en Alemania. Y cuando dicen falta de dimensión espiritual, quiere decir falta de contenido artístico, cultural, que tenga que ver con la identidad de las ciudades, que tenga que ver con la creatividad, que tenga que ver con la diversidad. Ponen esto de manifiesto. Y claro está, voy a dedicar más tiempo a explicar que en Porto Alegre, en el año 2002, en el seno del Foro Social Mundial, se constata la necesidad que la cultura forme parte de los servicios públicos básicos, de aquellos servicios que hoy son necesarios para ser ciudadano, para entender el mundo, para transformar el mundo. Hoy una persona o bien tiene capacidades de orden cultural o bien no es ciudadano. Esta reflexión se lleva a cabo en el seno del Foro Social Mundial, pasa rápidamente al hermano municipalista del Foro Social Mundial, que es el Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social, que decide, el año 2002, sin que nadie se lo haya pedido, decide redactar un documento orientativo sobre las políticas culturales de las ciudades y los gobiernos locales. Este documento, que podía haber sido un documento breve, podía haber acabado en un documento olvidado en un armario, en una estantería, acaba siendo un documento pues, con cierto empaque, con cierta capacidad de movilización, acaba siendo la Agenda 21 de la cultura. Tras aproximadamente 18 meses de trabajo en red, de reuniones en Mercociudades, en Interlocal, en Eurociudades, en otras redes culturales, sobre todo europeas, de América Latina y alguna red puntualmente en África y en América del Norte, al final de este proceso, tras 5 borradores, se aprueba en el año 4 la Agenda 21 de la cultura. En la segunda parte de la presentación les voy a presentar los contenidos de la Agenda 21 de la cultura. En primer lugar, el nombre. El nombre de Agenda 21 de la cultura tiene un claro origen en lo que es la Agenda 21 aprobada en Río de Janeiro en el año 92. En la Cumbre de la Tierra, en el año 92, en Río de Janeiro, se aprueba la Agenda 21, en portugués y en español, conocida también como Programa 21, es decir, aquellos elementos que son necesarios para que nuestras sociedades puedan ser sostenibles en el siglo XXI. Por esto se llama Agenda 21 o Programa 21. La Agenda 21 de la cultura intenta crear un puente con lo que es la Agenda 21 de Río de Janeiro. E intenta decir, atención, porque la Agenda 21 de Río de Janeiro no tiene componente cultural. Los responsables de cultura, promotores, las ciudades promotoras de la Agenda 21 de la cultura, gente como nosotros y como ustedes, convencidos de que sin elementos culturales
es imposible que una sociedad sea sostenible, deciden escribir este documento y le llaman Agenda 21 de la Cultura, creando este puente con el documento de Río de Janeiro. El documento es un documento largo, tiene 67 artículos en 3 apartados. Es una declaración, es muy importante ser plenamente consciente de esto. No es un documento que obligue a nada, es un documento que puede ser utilizado para quien lo quiera utilizar, es de libre utilización. Es un documento que está abierto a las adhesiones de ciudades y gobiernos locales, de tal manera que una ciudad que se sienta alineada con los postulados de la Agenda 21 de la Cultura pues puede libremente adherirse. La Agenda 21 de la Cultura habla de lo que sabíamos, como gestores culturales, como políticos culturales, como responsables de cultura de ciudades y gobiernos locales en el año 2004. No es un documento infuso, no son los 10 mandamientos que bajan desde lo alto de una montaña, en lo alto de una montaña. No es así, es un documento que destila lo que sabíamos a principios de siglo sobre cultura, desarrollo local, sostenibilidad, participación ciudadana, trabajo en red. Sabíamos que una sobreinstitucionalización pública del sector cultural acaba matando el dinamismo del sector cultural, pero también sabíamos que dejar todo en manos del mercado supone abandonar a los procesos culturales, eliminar de los procesos culturales a una parte muy importante de la ciudadanía, que tiene derechos culturales. Esta palabra aparece también de manera muy clara en la Agenda 21 de la Cultura. También sabíamos que la participación de la sociedad civil, la participación de los ciudadanos en la elaboración de las políticas culturales era fundamental, como lo es en muchos otros ámbitos que tienen que ver con los servicios públicos, el medio ambiente, los servicios sociales, la educación. No nos podemos imaginar hoy estos servicios públicos sin que antes, en su origen, en su elaboración, en su debate, haya habido mecanismos transparentes de participación ciudadana. La Agenda 21 de la Cultura lo aplicaba al campo de la cultura y lo explicitaba. Pero ya lo sabíamos esto, está bien publicado, bien documentado en múltiples trabajos. Y también sabíamos que las ciudades tenían que esforzarse en relacionar las políticas culturales con las otras políticas públicas. En la tradición europea, tanto la continental como la anglosajona, las políticas culturales acaban siendo elementos aislados en las políticas públicas. Acaban siendo, sobre todo, políticas artísticas que se relacionan con un sector con considerable influencia en la sociedad, que es el sector artístico, los agentes artísticos los agentes artísticos de una ciudad, pero no es esto una política cultural, no es cierto. Es una política cultural, significa ir más allá, significa gestionar conceptos como la identidad, significa proporcionar herramientas para la creatividad de todos los ciudadanos, significa trabajar con las escuelas, significa ir más allá de las políticas meramente artísticas. Esto también lo sabíamos a principios de siglo y también lo dice la Agenda 21 de la Cultura. La Agenda 21 de la Cultura se aprueba en el año 2004, en mayo de 2004, y se aprueba la misma semana de la creación de la Organización Mundial de Ciudades. No existía anteriormente, a mayo de 2004, una Organización Mundial de Ciudades. Parece mentira, pero era así. No existía una Organización Mundial de Ciudades. Existían varias organizaciones, una con una membresía más francófona, otra con una membresía más anglófona, otra que agrupaba las grandes metrópolis, y debido a las ciudades brasileñas, las ciudades iberoamericanas en general, también las ciudades mediterráneas, que aparecen como actores de la mundialización en los años 90 y que constatan que hay varias organizaciones y pues solicitan humildemente, toc toc, ¿podría ser que estas organizaciones trabajaran juntas? Bueno, este proceso, también con la ayuda de Naciones Unidas, que también quiere simplificar los mecanismos de relación entre municipios y el sistema de Naciones Unidas, pues deciden efectivamente fusionarse. Y se fusionan el 5 de mayo de 2004, en París. La Agenda 21 de la Cultura se aprueba, debido a los trabajos iniciados en Porto Alegre en septiembre de 2002, se aprueba el 8 de mayo de 2004. No por casualidad, es esta misma semana. No por casualidad, porque
las ciudades promotoras de la Agenda 21 de la Cultura, para evitar que el documento quede como un documento más, solicitan formalmente a ciudades y gobiernos locales unidos de asumir la Agenda 21 de la Cultura como documento propio. Y solicitan la creación de una comisión de cultura que fue creada a finales del año 2004, formalmente en el año 2005, para continuar los trabajos de la Agenda 21 de la Cultura. Y en este tercer bloque voy a dedicar también unos minutos, la evolución de la Agenda 21 de la Cultura desde el año 2004 hasta hoy. La Agenda 21 de la Cultura nace con 4 lenguas originales. El documento se redacta en paralelo en 5 lenguas, de las cuales, por supuesto, el portugués y el español. En estos años hemos hecho varias traducciones. Nunca las hemos hecho nosotros dentro de ciudades y gobiernos locales unidos, siempre lo han hecho agentes locales. Hemos intentado trabajar siempre responsabilizando de cualquier acción relativa a la Agenda 21 de la Cultura a los municipios locales, a los agentes locales. Por tanto, pues, la traducción al persa de la Agenda 21 de la Cultura lo realizó el Ayuntamiento de Tabriz en Irán, a petición suya. O la traducción al árabe lo realizó la red de municipios libaneses con sede en Beirut, o la traducción al polaco lo hizo el municipio de Bydgoszcz, que está en Polonia, etc. Hemos hecho un esfuerzo por difundir la Agenda 21 de la Cultura, un esfuerzo que a todas luces ha sido y es muy insuficiente, pero hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho lo que hemos podido con los recursos muy parcos que tenemos. Hemos intentado dar apoyo a seminarios locales y regionales para difundir la Agenda 21 de la Cultura. Hemos captado algún recurso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de otras agencias y hemos organizado seminarios en Quito, en Dakar, en Maputo, en Buenos Aires, en Medellín. Hemos apoyado otros seminarios a petición de los gobiernos locales. Insisto, a todas luces insuficiente, hemos podido atender algunas peticiones, pero no todas. Nos hemos esforzado por crear un sitio web que fuera fácil, accesible, por supuesto, a todo el mundo, accesible en 3 lenguas. Todo lo que está en nuestro sitio web está, por lo menos, en español, francés e inglés. Nos hemos esforzado por hacer circulares y boletines que son de libre acceso. No hace falta ser miembro de Ciudades Unidas para recibir estos boletines, estas circulares. Creo que la Comisión de Cultura solamente tiene formalmente 40 miembros, más 60 observadores formales, pero nuestros boletines y circulares los reciben más de 1500 direcciones de correo electrónico. Creemos profundamente en la necesidad de vincular a tantas organizaciones como sea posible a este proceso. Nos hemos esforzado también en hacer dinámico el proceso de la Agenda 21 de la Cultura, mediante informes, mediante artículos. Cuando desde UNESCO nos han solicitado escribir un artículo, hemos solicitado que este artículo fuera público, hemos consultado a nuestros miembros sobre los contenidos de este artículo y cuando el proceso ha acabado lo hemos colgado en el sitio web. Realizamos en el año 2006 un trabajo sobre diversidad cultural local, en el año 2009 un informe sobre objetivos de desarrollo del milenio y políticas culturales locales, otro pequeño informe sobre el estado de la cuestión de la Agenda 21 de la Cultura en Francia, y aprovecho la oportunidad para lanzar la idea de, ¿por qué no?, algún informe del estado de la cuestión de la Agenda 21 de la Cultura en algún país de América Latina. Realizamos un informe, el cuarto, sobre cultura y desarrollo sostenible, y el quinto informe fue muy importante porque conmemoraba el 5º aniversario de la Agenda 21 de la Cultura, e invitamos a 15 ciudades del mundo entero a que explicaran qué habían hecho con la Agenda 21 de la Cultura, cómo la Agenda 21 de la Cultura había transformado o había ayudado a transformar, o de qué manera la Agenda 21 de la Cultura era utilizada en ciudades y gobiernos locales. Estos artículos son de libre acceso, insisto en ello, y están traducidos a estas tres lenguas. Cada año nos esforzamos en incorporar ciudades que escriban un artículo sobre qué están haciendo con la Agenda 21 de la Cultura, y este año pues tendremos el honor de tener un artículo de Medellín, un artículo de la ciudad francesa de Angers, un artículo de la ciudad turca de Çanakkale. Creemos que es importante que en un portal, en un sitio web, quienes estamos trabajando en políticas culturales locales,
tengamos información, acceso a las políticas culturales de varias ciudades del mundo entero, que compartamos un lenguaje más o menos similar y que orientemos lo que estamos haciendo a partir de un documento pues, que de momento se llama Agenda 21 de la Cultura y pues, es compartido por alrededor de 450 organizaciones en el mundo entero. Periódicamente publicamos una lista con los miembros, las organizaciones, las asociaciones que están vinculadas a la Agenda 21 de la Cultura. Hemos ido a buscar dinero allí donde lo hay, en los donantes internacionales, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en otras agencias nacionales, y en el año 2008-2009 tuvimos la suerte, el privilegio de poder acceder a unos fondos de la AECID y realizamos una convocatoria abierta para ciudades en América Latina, en el Mediterráneo y en África, para proyectos de formación, de capacitación y de elaboración de políticas culturales locales. Decíamos de aplicación local de la Agenda 21 de la Cultura, pero con una apertura grande a procesos de formación, de capacitación y, como les decía, de gobernanza local de la cultura. Tuvimos 78 expresiones de interés, 78 organizaciones solicitaron información de esta convocatoria, 26 proyectos fueron presentados y 11 proyectos fueron subvencionados, proyectos que se están desarrollando en estos momentos y entre los cuales pues, el proyecto de la ciudad de Buenos Aires, el proyecto de la ciudad de Quilmes, el proyecto de Montevideo, el proyecto de Flores, el proyecto de Porto Alegre y quizá me deje algunas otras ciudades de las que están aquí presentes. Estamos viendo cómo esta convocatoria se puede reproducir, se puede realizar otra vez en el año 2011 o en el año 2012, si es posible. Y para acabar esta lista de realizaciones, nos marcamos el objetivo fundamental de influir en los trabajos de UNESCO. La Organización Mundial de Ciudades, Ciudades Unidas, no puede duplicar los trabajos que hacen otras redes. Y esto también lo teníamos muy presente desde el principio. No podíamos duplicar los trabajos de Eurociudades en Europa, no podíamos duplicar los trabajos de Mercociudades en el Cono Sur, en el Mercosur. Teníamos que abogar por la presencia de las ciudades en el sector cultura de UNESCO, en la Organización de Naciones Unidas dedicada a la cultura. Y lo hemos intentado hacer. Ahora somos observadores en la Convención de la Diversidad Cultural y cada vez que se reúnen o bien la Conferencia de las Partes o bien el Buró Ejecutivo de esta Convención, insistimos en nuestro mensaje. Sin la implicación de las ciudades y los gobiernos locales en políticas nacionales potentes, sólidas, dedicadas a la cultura, sin la implicación de los gobiernos locales, no se va a poder implementar como es necesario que se implemente la Convención sobre la Diversidad Cultural. Este es nuestro mensaje y no nos cansaremos de repetirlo. No nos cansaremos también de repetir que los fondos están abiertos ahora. Los fondos de la Convención tienen que estar abiertos a las ciudades y los gobiernos locales. Están abiertos a ciudades y gobiernos locales. Acabo aquí la tercera parte de la presentación y voy ya hacia las conclusiones y espero cumplir con el tiempo que me había marcado. Los retos para los próximos años no son pocos. En primer lugar, creo que ayer ustedes debatieron sobre este tema. Existe cierta necesidad de actualizar la Agenda 21 de la Cultura. El documento empieza ya a ser un poco viejo. Hay cosas que han pasado en el mundo desde el año 2004. Pues ha habido cumbres sobre los objetivos del milenio. En el año que viene, el año 2012, habrá una cumbre importante sobre desarrollo sostenible, también en este país, en Río de Janeiro. Ha pasado cosas en el ámbito de la sociedad civil, que empieza a estar más articulada a escala internacional. Hemos constatado que hay párrafos de la Agenda 21 de la Cultura que no se entienden bien, habrá que escribirlos mejor. Hemos constatado que la Agenda 21 de la Cultura marca pocos objetivos concretos, por tanto habrá que escribir algunos objetivos concretos. Bueno, hemos empezado, está en nuestro programa de trabajo, intentar aprobar otro documento en el año 2014, con este nombre o con otro nombre. Creo que debemos también seriamente considerar que el nombre Agenda 21 de la Cultura es atractivo, es interesante, pero remite mucho a lo que acontece en el campo del medio ambiente. Y quizá
estos 10 años iniciales de la Agenda 21 de la Cultura era quizá importante realizar este puente. Quizá ahora debemos analizar si nos sentimos suficientemente fuertes para darnos un nombre que no necesariamente remita al campo del medio ambiente. Dejo aquí la reflexión. Tenemos que trabajar mucho también en la membresía. Continuamos siendo una comisión, sobre todo formada por ciudades y gobiernos locales de Europa y de América Latina. Ahora con un fuerte impulso en América del Norte, en Canadá. En Montreal han hecho un plan estratégico de cultura maravilloso, basado en la Agenda 21 de la Cultura. El Gobierno Nacional del Quebec es el primer gobierno nacional que está realizando un plan estratégico de cultura para todo el país, que se llama Agenda 21 de la Cultura del Quebec, basado en nuestros documentos. Por tanto, creo que nos tenemos que enorgullecer que un gobierno nacional copie una palabra que nos pertenece a nosotros, a las ciudades y los gobiernos locales, para elaborar su estrategia. Y estamos hablando del Quebec, que no es... Esto va a ser firmado, iba a decir, no es Luxemburgo. Que no se enfade nadie en Luxemburgo, pero Quebec tiene una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados, es un gobierno que tiene plenas competencias en cultura, y estamos hablando de un país del centro del mundo y que ha marcado mucho la pauta en lo que significan las políticas culturales y el desarrollo de los últimos años. Por tanto, que copien algo que nace en Porto Alegre y se forma en núcleos latinoamericanos, creo que no es error, no es menor, y deberíamos ser capaces de capitalizarlo esto con mucho orgullo como ciudadanos de esta parte del mundo. Pero en fin, tenemos que trabajar más la membresía. La Comisión de Cultura está ahora presidida por la ciudad de Barcelona, vicepresidida por Buenos Aires, por Montreal, por Estocolmo y por Lille. Tenemos que trabajar en llegar a más ciudades en Asia, en África y en otras partes del mundo. Y por supuesto, llegar a más municipios en nuestras tierras. Y otro reto que tenemos marcado, y voy a acabar aquí, es el papel de la cultura dentro de la Organización Mundial de Ciudades. Hemos hecho un trabajo de 7 años, casi 8 años, como una comisión. Una comisión tiene mucha autonomía. Dentro de la Organización Mundial de Ciudades hemos tenido mucha autonomía, pero en mi opinión personal hemos llegado a un punto de madurez que necesitamos de mayor potencia dentro del Secretariado Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Necesitamos que la convocatoria que anteriormente citaba, que otorga fondos a ciudades y gobiernos locales, necesitamos que esta convocatoria la realice el Secretariado Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. No lo puede realizar más ya una ciudad. Necesitamos también, estamos evaluando para UNESCO, cada ciudad candidata a ser ciudad creativa de UNESCO pasa por varias evaluaciones, y pues nosotros realizamos una pequeña evaluación. Un experto contratado por nosotros realiza una evaluación ex ante a la aprobación como ciudad creativa de música, la gastronomía, etc. Bueno, la UNESCO parece que nos puede financiar parte de esta operación, y esta operación no la puede asumir una ciudad, tiene que asumirla el Secretariado Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Estamos solicitando formalmente al Secretariado Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos que asuma mayor responsabilidad en la gestión de los temas culturales, que dedique recursos a estos temas y que coloque la cultura como una prioridad de la organización. Creemos que hemos difundido, hemos sido unos socios muy leales, hemos visibilizado enormemente a la Organización Mundial de Ciudades en el mundo entero, y creemos que ahora es necesario que haga el Secretariado un paso adelante. Pero también este paso adelante es necesario porque la ciudad que hasta el momento preside la Comisión de Cultura de la Agenda 21 de la Cultura lo va a dejar de presidir. Barcelona comunicó formalmente en el año 2010 que dejaría la presidencia de la Comisión de Cultura en el año 2013. Debido a los resultados electorales en Barcelona en mayo de este año, de 2011, quizá estos plazos se deban acelerar. Estamos viendo con el nuevo alcalde, con la nueva administración, si asumen plenamente los compromisos de ser presidentes de la Comisión de Cultura, o bien si se retiran poco a poco y solicitan a otra ciudad que empiece a presidir
esta comisión pues en el año 2012 y no en el 2013 como estaba previsto. Claro, esto va a significar un meneo importante a la comisión. Los trabajos de la comisión están sobre todo financiados por la ciudad de Barcelona. Que haya una ciudad nueva en la presidencia querrá decir que los presupuestos se deberán elaborar de nuevo, deberán quizá encontrarse otros mecanismos de financiación, pero de ahí también que el Secretariado Mundial de CGLU, el Secretariado Mundial de Ciudades Unidas, tenga que tener un papel más importante. Creemos que tenemos una larga vida por delante, creemos que el trabajo, si no existiera la Agenda 21 de la Cultura, pues seguramente tras esta reunión ustedes estarían trabajando en hacer algo parecido como la Agenda 21 de la Cultura, un documento que sirviera para fortalecer la cultura en sus programas municipales, pero a la vez que fuera una herramienta para luchar por mayor reconocimiento de las ciudades en los programas nacionales en cultura, por mayor reconocimiento de la relación cultura-ciudad-desarrollo en las organizaciones internacionales. Creemos que este trabajo tiene sentido y, en fin, invitamos a todos ustedes a que se comprometan con su continuidad. No es un trabajo que pueda realizar un grupo de ciudades en solitario, necesita este trabajo de mucha complicidad de las redes existentes, necesita de mucha pasión por la internacionalidad, por los temas que tienen que ver con la cooperación cultural internacional de todas las ciudades que sean miembros de las redes. Creo que lo voy a dejar aquí y si hay alguna... Dejo una precisión. No he hablado para nada del documento que hicimos en México y que ustedes tienen en su carpeta, la cultura, el cuarto pilar del desarrollo sostenible, porque como luego me solicitan que esté en la mesa final, y la mesa final creo que está sobre todo orientada sobre cultura, desarrollo sostenible y Río+20, prefiero reservar esta parte a la mesa final, pero si quieren ustedes que hable sobre este tema ahora, pues también lo haría con mucho gusto. Gracias.